Si gustan, empezamos con la clase. Hoy vamos a trabajar con materiales didácticos que, bueno, de alguna manera se están usando en los espacios educativos o que en algún momento nosotras vamos a usar en nuestros espacios educativos, ya en nuestra práctica docente, pero que también estoy seguro los usamos en nuestro aprendizaje. Es posible que busquemos algunos materiales didácticos que quizás son ajenos al profesor o a la profesora que nos deja estos trabajos, digamos, estas tareas o estos aprendizajes, estas lecturas, y que nos hacen más fácil pues la retención de lo que estamos realizando, ¿no? Es decir, podemos tener quizás un conocimiento más significativo. Bueno, la lectura que vamos a realizar o que hicimos fue precisamente esta de materiales didácticos innovadores, ¿no? Que nos menciona un poquito de historia y algunas cosas que podemos hacer con los materiales didácticos. Es más, me parece que es aquí donde nos habla de María Montessori, ¿no? Un poquito de María Montessori y cómo ella, no siendo docente de profesión, se volcó hacia el aprendizaje de los niños y empezó a crear ciertos materiales que permitían alcanzar el nivel óptimo de aprendizaje de los niños que ella cuidaba, ¿no? Recordemos que ella era enfermera, pero como les dije, se volcó a el aprendizaje de los pequeños. Así que, bueno, vamos a pasar a dar la oportunidad de participación para que ustedes me comenten algo de la lectura y sobre eso vamos platicando. Recuerden que en las charlas podemos ir interrumpiendo, dando opiniones, es decir, que se haga un espacio de conversatorio más que de monólogo, eh, y podamos compartir nuevas ideas, experiencias, etcétera. Bien, ¿alguien quiere compartir algo? Es el momentito. Adelante, Cristal, vamos con tu participación. Sí, profe. Pues vimos que los materiales didácticos pueden ser pues, cualquier tipo de herramientas Uh que -huh. estén diseñados y elaborados, estos con la intención de facilitar un proceso de enseñanza y de aprendizaje. Bueno, es decir, que facilitan la enseñanza del profesorado y el aprendizaje del alumno. Uh -huh. Estos también son caracterizados por despertar el interés del estudiante para adaptarse a sus características. Está orientada a la motivación y es una fuente de información. Uh -huh. Hay pues bastantes tipos de materiales didácticos. Unos los podemos encontrar pues los buscamos en internet y encontramos muchos materiales didácticos. Otros pueden hacer de uno mismo. O Uh -huh. sea, la creatividad o el docente es el que se da cuenta de qué manera es de la que le gusta trabajar a los alumnos y de ahí se basa para ponerle ejercicios o realizar esos materiales didácticos para que el alumno pueda comprender mejor los aprendizajes, Ok. en la enseñanza, perdón. Ya. Ok, muy bien. ¿Tendrías algún material didáctico que me pudieras mencionar? Ya sea que fue aplicado en ti o que tú estás aplicando o que de alguna manera aplicarías en algún discente o en algún estudiante. ¿Tendrías alguna idea de lo que es, bueno, de un material didáctico como tal? Pues sí, en lo personal, pues yo recuerdo en la secundaria, Ujú. para que aprendiéramos mejor, porque a veces las clases eran un poco aburridas con algunos maestros, perdón, Ok, ok, pero con una maestra pues sí nos presentaba videos videos pero así como algo infantiles, pero se aprendía muy bien, ok, eran como divertidos, pero pues de ahí aprendíamos, o sea, ver videos, sí, videos y también actividades, juegos pues en equipos. ok. Muchas gracias, Cristal.
Bueno, este ejemplo que nos pone su compañera Cristal podría parecer un poco tonto o no, no en este sentido de la pedagogía, porque ¿cómo es posible? Van a la escuela. Fíjense el pensamiento arcaico de muchas personas, inclusive de personas que se dedican a la docencia. No es un pensamiento muy, digamos, pasado, ¿no? Es decir, eso, muy viejo, donde dirían, bueno, es que con videos, ¿cómo es que van a aprender los niños con videos? Se supone que a la escuela la profesora o el profesor va a enseñar, lo cual es el primer error, ¿no? El primer error es que nosotros nos creamos que vamos a ir a enseñar algo y en realidad lo que vamos a hacer es a compartir. Es el otro y la otra de acuerdo a estas estrategias didácticas que eso sí nos corresponde, es decir, de acuerdo a las estrategias que nosotros propongamos en los espacios educativos, es como los niños van a decidir aprender o no aprender. Es decir, nosotros no vamos a enseñar a leer, los niños deciden aprender a leer y eventualmente lo van a hacer. Y en ese sentido creo que esto de los videos, esto de lo lúdico, pueden ser grandes estrategias didácticas porque se obtiene el interés de los jóvenes, de las señoritas, sobre todo, como dice Cristal, en la secundaria. Hay muchos profesores que hacemos nuestras clases muy tediosas o que pues no tenemos estas estrategias, estas herramientas, este conocimiento pedagógico para saber cómo captar la atención de los jóvenes. Justo ahora, en estos tiempos, los muchachos están también como muy dispersos en ese sentido y a los profesores o a las profesoras, a nosotras, nos va a costar mucho más trabajo captar la atención de los muchachos. Vamos a tener que hacer demasiadas cosas para poder captar la atención y que ellos puedan, al final de cuentas, obtener un conocimiento, pero que sea un conocimiento significativo. Muchas gracias, Cristal, por tu participación y por contarnos esta parte de tu experiencia con respecto a tu transitar educativo. Bien, compañera Mari, adelante. Sí, profe, gracias. Este, bueno, pues como algunos sabemos, pues Federico Fribero es considerado como el padre de la pedagogía. Uh -huh, Entonces, él destacó una importancia del juego en la educación, uh -huh, también el desarrollo de la creatividad y despertó su interés haciendo que los niños pues observaran los objetos más cercanos, uh -huh, como las plantas, este, pues en general la naturaleza. uh -huh, Entonces, no me acuerdo, creo que sí, ayer estaba yo leyendo uh -huh, que, que los niños deben de, bueno, que como futuros docentes y los docentes, deben de hacer las actividades de acuerdo más a la realidad. Y también nos menciona que María Montessori expresaba que los niños mantienen su potencial de aprendizaje hasta los 6 7 años uh y -huh, pueden aprender en esta edad a leer, escribir, este, a hacer más cosas con las manos, este, no recuerdo qué más. Entonces, pues, pues es para que más que nada estos de materiales didácticos, uh -huh, para mí es que que se implementen más estrategias de enseñanza-aprendizaje, porque hay algunos docentes que las clases las hacen como de a la y se va ok, o a veces resultan aburridas. uh -huh, Entonces, no es de su interés a los alumnos. Y pues de tal modo, entonces no aprenderían nada. Entonces, el juego de materiales didácticos, tanto estructurados como no estructurados, pues ofrece a los niños la oportunidad de
cambiar actividades y pensamientos, al igual que desarrollar la curiosidad, los sentimientos, también compartir experiencias y pues también se puede decir que las emociones. Ajá. Entonces, más que esto, bueno, esto de materiales didácticos lo veo como el punto de hacer creativa una clase, de, de que los conocimientos sean acorde más a la realidad para que no se les haga tan aburrido y a la hora de ponerlo en práctica tampoco se les haga tan difícil. Eso es todo, profe. Ok, ok. Em, bueno, solo comentar unas cositas con respecto a lo que comenta su compañera Mari en el sentido de que, bueno, las clases a veces se hacen aburridas. Y bueno, puede ser que el profesor se esfuerce mucho y de repente las clases no funcionan. La otra es que, por ejemplo, aún nosotros con la vasta experiencia que tenemos o con la poca experiencia que tenemos en lo educativo, también en ocasiones tú como profesor no vas al 100% y te cuesta. Yo, por ejemplo, el día lunes, les comento parte de mi experiencia, tuve dos clases fantásticas. Bueno, les doy clases a tres grupos el día lunes. Tuve dos clases muy buenas, muy bonitas, ¿no? Donde los muchachos participaron, donde los muchachos trabajaron, etcétera, etcétera. Y que fue de primer año y de tercer año, de segundo año, es decir, de primer semestre y tercer semestre. Y cuando me tocó en quinto semestre, por más que me esforcé con los muchachos, estaban dispersos, no querían tener clases, tenían flojera, etc. Y no encontré en esas horas o en esa hora, en esas 2 horas que me tocaban con ellos, am, la manera de, am, pues eso, de captar su atención, ¿no? Lo cual eso también implica en nosotros o en nosotras cuando nos toque, implica como esa depresión, esa, como, ¿qué pasó ahí, ¿no? Es decir, am, puede ser que nosotras en algún momento vayamos a clase y llevemos todo bien preparado, ¿no? Y de repente también el otro o la otra no se preste para eso porque están fatigados, están cansados o tienen otras cosas en el pensamiento. ¿Qué es lo que debemos de hacer ahí en este sentido de que nuestras estrategias didácticas, a pesar de que eran muy buenas, no las pudimos implementar porque no hubo esa posibilidad por parte de los otros? Pues bueno, quizás ahí tuve que haber hecho un juego, salir a correr tantito, no sé, algo que pudiera captar la atención. Otra cosa que es importante es que nosotros tenemos precisamente muy poco tiempo con respecto a los temas, ¿no? Sobre todo en este momento que estamos regresando a las escuelas de manera presencial, porque pues nuestros alumnos, pues sí, se atrasaron un poco, ¿no? Se atrasaron un poco por no tenernos de alguna manera frente a ellos. No es lo mismo estar trabajando en línea con bachillerato, secundaria, que estar trabajando precisamente de manera presencial. Siempre, siempre, señoritas, siempre es un reto y va a ser un reto siempre buscar la atención de los jóvenes, ¿no?
nosotras estamos ya en otro ámbito de la educación, ¿no? Y entonces nos preocupamos y tratamos de aprender, etcétera, pero estamos en el nivel universitario. Pero hagamos una memoria, rememoremos y pongámonos en el nivel de bachillerato. ¿Qué es lo que hacíamos? ¿Qué es lo que nos interesaba en ese momento? ¿Cuáles eran nuestras visiones? Entonces, nada más como para acotar, ¿no? Y esto me sale a la idea de lo que dice su compañera, que, pues bueno, de repente las clases son aburridas, ¿no? O quizás nosotros ya estamos en ese sentido, que lo que quiero es ya salir al receso o ya salir de la escuela. Justamente su compañera dice, recuerdo que un maestro de inglés cambió su estrategia de enseñarnos. Entonces recuerdo que nos aburríamos mucho y hubo un tiempo en el que le dijimos que no aprendíamos de esa manera. Y él mejor cambió su estrategia y después nos dijo que él no se daba cuenta hasta que nosotros le dijimos. Eso es muy importante, Mari, lo que cuentas, lo que nos comentas, ¿no? Es cierto que a veces nosotros, en este sentido de quedar o de hacer lo que nos pide, digamos, nuestras autoridades, no, nos metemos tanto en lo burocrático que dejamos de lado la principal función de la educación, que es precisamente nuestra función como docentes y que es precisamente la de educar, ¿no? La de compartir conocimiento. Entonces sí es importante compartir digamos, esos momentos porque le puede dar luz al profesor. De hecho, cuando hay una retroalimentación desde los otros, los que están recibiendo sí, están recibiendo esa información que eventualmente se podría convertir en conocimiento, también el profesor aprende, ¿no? También el profesor aprende. De hecho, nosotros como profesores aprendemos más que ustedes en ese sentido de recibir el conocimiento, porque reforzamos el conocimiento que ya tenemos y podemos encontrar nuevas formas de compartirlo. Bueno, muchas gracias, Mari. Compañera Carla, ¿le escuchamos? Sí, profe, gracias. Adelante. Bueno, con lo que comentaba Mari de Federico, Ujú, también nos decía que, bueno, la importancia de lo lúdico en la educación, ¿no? Del ok, juego en la educación, ujú, ya que decía que hacía a los niños, sobre todo, activos y responsables, ujú, pero que sobre todo, bueno, yo entendí, o más abajo de la lectura decía que los beneficios de aplicar materiales didácticos es que se estimulaba la comunicación verbal y no ujú, verbal ujú, gracias a las actividades dinámicas, ¿no? ujú. También decía que se desarrollaba un pensamiento lógico y porque Ok, como en los materiales didácticos a veces los juegos son como curiosos, hasta cierto punto desarrollamos como un pensamiento lógico, ¿no? También nos mencionaba que genera tolerancia entre las personas. Esto nos hace como más empáticos ok. y como más sociales, ¿no? También nos mencionaba a Montessori, que ya también lo mencionó mi compañera Mari. Otra cosa importante que me gustaría mencionar es que los materiales didácticos de juego, ya sean estructurados o no estructurados, llaman la curiosidad, bueno, llaman la atención de los niños, despiertan cierta curiosidad en ellos. También nos mencionaba que cuando hacemos materiales didácticos con la tecnología, Ujú, puede ser un poco complicado, ya que existen escuelas que no cuentan como con las suficientes herramientas, ¿no? Por ejemplo, la sala de cómputo a veces no tiene como la cantidad exacta ok, para que cada uno de los alumnos tenga un equipo de cómputo, ¿no? O que pueda ok, utilizar un equipo de cómputo. Entonces yo creo que eso también influye mucho, los recursos, la falta de material. Otro punto, con lo que mencionaba también mi compañera Mari, de que a veces las clases se hacen así como aburridas. ujú,
Yo también considero que otro punto importante o que influye bastante es que a veces los profesores como tal no es como su pasión, no es Ok, como su pasión lo que están haciendo, sino solamente es como trabajan y ya, pero no buscan como ese objetivo de realmente aportar algo a los niños, sino nada más generar como sus ingresos, ¿no? ujú, ok, Y eso es todo. También, profe, también, ok, ¿sabe adelante. qué? Me gustaría mencionar que, bueno, le hizo la pregunta a Cristal, Ujú, pero me gustaría mencionar que a mí se me hace como algo importante el relacionar la teoría con la práctica, es ok, decir, que la teoría la apliquemos rápido en la práctica. Por ejemplo, hacer como, no sé, manualidades ujú, para que a la hora de explicarlo sea como práctico, ¿no? O sea, en pequeño, pero que haya como cierta práctica sobre lo que se está viendo en la teoría. ok. Y eso es todo, profe. Ok, muchas gracias Carlas por tu participación. Sí, sí es importante manejar la teoría y la práctica, sobre todo en los niveles inferiores, ¿no? Que es más responsabilidad de nosotros los docentes bajar la teoría a lo práctico, ¿no? En este sentido, si voy a dar computación, ¿no? Bueno, tendría yo que buscar esos espacios para poder dar la materia, ¿no? La otra es que, como bien lo comentaba, si no tenemos las herramientas, va a ser un poco más difícil de trabajarlo, ¿no? Siempre necesitamos tener las herramientas. Algo también que es cierto es que muchas de esas herramientas no no precisamente las debe de tener la escuela, las podemos proponer nosotros, aunque sea de manera no tan profesional, pero con lo que tenemos podríamos hacer algo, entonces eso es importante. En el caso de la práctica con nosotros, como universitarios, necesitamos llevar a la práctica lo que estamos aprendiendo ahora. ¿Cómo lo hacemos? Ya sea que el profesor o la profesora los pueda llevar de la manita para que ustedes realicen prácticas o yo desde mi perspectiva, desde lo que yo voy aprendiendo, bueno, apoyo a mi hermanito, apoyo a mi hermanita, mi sobrino, mis vecinos, es decir, intento buscar estrategias e intento trabajar con ellos. ¿No? Proponiéndome, claro, un plan de acción. No solamente soy profesora y o estoy estudiando pedagogía y entonces como estoy estudiando pedagogía ya voy y ayudo a los niños, sino antes de empezar a ayudarlos obviamente pues hay que hacer un examen diagnóstico y luego ver cuáles son dentro de ese examen diagnóstico lo que le falta por aprender y entonces realizar un plan, ¿no? En este periodo de quizás los tendremos un mes, un año, todo el año y tendríamos que hacer una planeación, ¿no? Que no afecte a la planeación escolar, sino más bien se compagine con ella para ver cuáles son sus aprendizajes en el periodo del tiempo en el que les vamos a estar apoyando. La otra es que necesitamos eventualmente hacerles ciertas evaluaciones, no en este sentido de saber si ya es inteligente o sigue en ese proceso de la inteligencia, sino más bien en está entendido de que de evaluarlo a él y evaluarme a mí, ¿no? Para saber en qué cosa estamos fallando y entonces trabajar sobre eso que estamos fallando para que eventualmente él o ella lo tenga bien presente, ¿no? Y lo pueda usar en cuanto sea necesario. Bien, muchas gracias, compañera Carla. Adelante, compañera Claudia. Hola, buenos días, compañeros. Buenos días. Bueno, pues en materia de
Hoy creo que no te escucho. Facilitar nuestra labor y ser sencillo Ok, y adecuado. También algunos de ellos son los software, enciclopedias, el material didáctico como libros, diccionarios, cuadernos, mapas y maquetas. ok. Algo que yo estaba pensando, bueno, es que los profesores que realmente se preocupan por lo que están haciendo llevan a cabo su trabajo con este tipo de materiales. Como lo decían mis compañeras, pues hay algunos maestros que no les importa Ujú, si aprenden o no. ujú, Entonces, yo esto lo relacionaba con la película de Escritores de la Libertad, ok. que pues ahí vemos lo que realmente inspira gracias a maestros que realmente aman su profesión. Ujú. Eso sería todo. Ok, muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Claudia, perdón. Muchas gracias, Claudia, por tu participación. Y bueno, creo que todos estamos coincidiendo en este sentido de que nosotros como profesores somos los agentes de cambio, ¿no? Es decir, somos aquellas personas que vamos a estar buscando precisamente eh, cómo enganchar a lo educativo a los muchachos. Nosotras estamos obteniendo herramientas no solamente pedagógicas, sino seguro estoy que mis compañeras que también les comparten parte de su conocimiento les están dando herramientas valiosísimas de psicología, ¿no? Y entonces nosotras ya no solamente estamos buscando estrategias pedagógicas, sino que ahora son estrategias psicopedagógicas, porque estamos intentando comprender la psique de los otros y de las otras, ¿no? Por eso es que les pedía que ustedes regresaran a su ámbito más anterior académico, que es el bachillerato, y que se reflexionaran. ¿Cómo es que éramos en ese momento? ¿Realmente estaba yo posicionada en el estudio o entendía yo la educación como obtener una mejor calificación? Es decir, me preocupaba yo por la calificación y entonces en ese sentido era yo, ¿cómo se dice? Matadito o matadita, es decir, estudiaba mucho, intentaba entregar todos mis trabajos, etcétera, etcétera. O cómo era que yo veía la educación en ese sentido, ¿no? ¿Cómo es que yo veía a mis profesores en ese sentido y cuáles eran los pros y los contras? ¿Por qué actuaban de la manera en la que actuaban? ¿Por qué me aburría yo en las clases con esos profesores? Dice Claudia, es que alguien hace la educación con pasión, se apasiona, es apasionado de y busca estrategias, aunque quizás yo en ese momento no las viera, pero busca maneras didácticas de llamar nuestra atención o simplemente era un profesor que no recuerdo quién dijo, creo que Carla, solamente va y trabaja por lo suyo, es decir, va, repite las cosas, ¿no? Lean el libro, dictan, siéntense bien, etcétera, etcétera, y le pagan y esa es su vida, ¿no? No hay una intención real de que el conocimiento crezca. Adelante, Claudia. Bueno, pues algo que a mí me pasó en la secundaria fue que teníamos un maestro de inglés, Ajá. que bueno, cuando empezaba inglés mis compañeros empezaban a hablar y no le hacían caso, Ujú. entonces el maestro una vez nos dijo que él venía a enseñar y no le importaba si aprendiéramos o no, que él Oh, mientras le estuvieran pagando no le importaba. ya. Qué horror, qué terrible, ¿no? O sea, pero es que es la realidad, es cierto, ¿no? Es cierto. Es decir, a veces miren, el problema quizás es que también nosotros no tenemos esa capacidad de llamar la atención de los muchachos, porque como jóvenes, digo, ahora nosotras podemos estar más del otro lado, porque vamos a ser pedagogas y decir, bueno, es que la educación es importante, bla, 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 pero cuando no estábamos en la carrera,
seguramente que éramos como todos los jóvenes de nuestra edad. ¿No es cierto? Lo que me interesa es saber qué le pasó a la compañera, cómo le fue el fin de semana al compañero, etcétera. Abrazar a los compañeritos o ser abrazada por los compañeritos. Es decir, nos interesan cosas o nos interesan, pues sí, cosas propias de nuestra edad, ¿no? En ese sentido, yo, profesor, debería yo de tener esa idea porque yo pasé por ese mismo espacio, pero venir y decir que de todas maneras aprendan o no aprendan, a mí no me interesa porque es beneficio para ustedes, ¿no? Si no aprenden, de todas maneras a mí me pagan. Eso es antipedagógico, ¿no? ¿Es la realidad? Sí, es cierto, es la realidad. Pero no es pedagógico que un profesor lo comente, ¿no? En ese sentido, no está apasionado por la educación. Quizás lo que hubiera hecho en ese momento sería, bueno, es que ustedes no me hacen caso y, pues no sé, vamos a escuchar música en inglés. Les pregunto, ¿qué música te gusta, pero que sea en inglés? Ah, pues esta. ¿Y sabes lo que dice? No, pues por eso te sirve el inglés, ¿no? Vamos, la cantamos, hacemos algo lúdico. No sé, buscar una estrategia que quizás, si no el 100% de los alumnos, pero cuando menos un porcentaje importante se enganche con esa forma de dar educación, ¿no? Creo que sí es importante que nosotras, en este sentido, como ya cuasi pedagogas, es decir, ya estamos a la mitad del camino, vayamos buscando o pensando estrategias o de alguna u otra manera observando cómo es que nuestros homónimos, los que son ya profesores en funciones, que ya están trabajando, cómo es que se las ingenian, buscan esas estrategias didácticas para, pues eso, alcanzar la atención. Porque ahora seamos justos con la realidad que nos está tocando. Los jóvenes saben demasiadas cosas. Ustedes mismas saben muchísimas cosas. Están en el siglo de las tecnologías. Y cualquier cosa que quieren aprender, lo buscan en la internet y tratan de comprenderlo. Es decir, somos una generación que está dentro de la tecnología y somos una generación o somos una sociedad de la información, ¿no? Estamos dentro de la sociedad de la información. Y entonces nuestro reto será alcanzar de los jóvenes su atención, ¿no? Una vez que tienes su atención, seguramente vas a hacer una clase importante, ¿no? Yo les comentaba para cerrar y darle el paso a Neidy, y no sé si Allison y me parece que Angélica también le habían levantado la mano, pero se les bajó. Quizás les damos la oportunidad también para que participen. Yo les comentaba al principio de la charla de precisamente de mi grupo de bachillerato de quinto semestre, ¿no? Que la clase del lunes pasado fue un fracaso. No pude hacer que los muchachos me pusieran atención. No pude alcanzar su atención, ¿no? Y sin embargo, el mismo grupo, en el mismo horario, de repente nos ponemos a platicar de la clase y todo mundo, aunque está cansado, participa y genera ideas y te das cuenta que tienen un conocimiento importante y que piensan y que reflexionan y que critican y que, ¿no? Y esa clase te gusta, ¿no? Tan a ti y a ellos. Y entonces también ese es, digamos que, como comprender que no todas las clases van a ser del mismo modo. Puede ser que el profesor no vaya al 100%, puede ser que los alumnos no estén
ya en este sentido de seguir, ¿no? Es decir, puede haber muchos factores. O puede ser lo que pasa, como decía su compañera Claudia, ¿no? Que el profesor pues, le importa muy poco si aprendes o no aprendes, ¿no? Porque finalmente, pues sí, por desgracia, ellos ya les pagan y pues a lo mejor siguen investigando y siguen haciendo cosas. Puede ser que haya sido un profesor que estudió la lengua inglesa, pero que no estudió para dar la lengua inglesa, ¿no? Es decir, nosotras quizás nos vamos a enfocar en algo en algún futuro, a dar a una materia. Por ejemplo, recuerdo que en alguna clase Neidy nos comentaba que ella estudió la licenciatura en biología. Ah, bueno, pues está estudiando la licenciatura en pedagogía y entonces va a combinar esos dos conocimientos y va a ser más profesional. A lo mejor nosotras es nuestra primera licenciatura, pero quizás me interesa dar español, ¿no? O quizás me interesa dar ciencias naturales y entonces quizás en algún momento me profesionalizo en otra licenciatura para que no solamente tenga yo el conocimiento de pedagogía, sino también tenga yo otro conocimiento y pueda yo entonces en ese sentido buscar las opciones, las alternativas, las metodología, la didáctica o estos materiales didácticos, ¿no? Para que puedan precisamente los jóvenes obtener un mejor conocimiento. Bien, le paro a mi charla para que pueda compartir Neidy. Adelante, Neidy. Sí, profe. Bueno, le voy a mencionar algunos de los materiales didácticos que considero, quizás, bueno, a lo mejor no efectivos, pero que considero en nuestro aprendizaje. Ok. Pues en primer lugar, pues tenemos pizarrón, tizas, marcadores delebles, proyectores, por ejemplo, la pizarra digital, computadoras, o si tú fuera un colegio donde tengan laptops, software de aprendizaje, enciclopedias, en línea o bibliotecas en línea, material de laboratorio científico, prácticas experimentales, ejercicios de campo, libros de texto, diccionarios de diversos tipos, cuadernos, juegos de mesa, en el caso para, por ejemplo, niños de preescolar o primaria. O complementar, yo digo que algunas materias con videos, como lo de meter el cuerpo y no solamente la cabeza, en este caso de preescolar y primaria, ya que ellos tienen mucha energía y no pueden estarse quietecitos en su lugar. Okay. Pues, por ejemplo, en los del kinder, por ejemplo, a mí se me ocurrió la idea de el juego como de mesa, creo que es, por decirlo, el de Twister, Okay. que ahí te maneja los colores y que si mano izquierda, mano derecha. Bueno, yo, en mi punto de vista, un juego para los de preescolar, que están en ese proceso de que los colores. Okay. Por ejemplo, ya, no sé, en bachiller o secundaria, por ejemplo, ok, creo que se nos fue. Mencionado ejercicios a campo abierto, okay, que salieran y no se juntaran varias hojas y que las fueran las fueran describiendo de acuerdo a que si tenía peciolo o que eran simples o divididas, qué forma de limbo tienen. Okay. Cómo es el margen. Un ejemplo y pues nada más, profe. Ok. Muchas gracias, Neidy. Muchas gracias por tu participación.
Sí, bueno, se supone que lo lúdico es solamente o tendría que aplicarse en escuelas inferiores, ¿no? Por ejemplo, de grado inferior como el preescolar, primaria, secundaria. Pero lo cierto es que si nosotros aprendemos desde el juego, puedes aprender mucho mejor en cualquiera de los espacios educativos. Llámese universidad, llámese maestría, doctorado. Sí, es cierto que son espacios donde lo académico tiene mucho más peso, pero que también se pueden buscar ciertos juegos, ¿no? Muchas gracias, Navy. Adelante, compañera Allison. Gracias, profe. Pues bueno, a lo que estaba comentando antes, y Ajá, ahorita que igual estábamos, bueno, hablando de esa búsqueda de estrategias, analicé más, bueno, un poquito más la frase que no me acuerdo qué compañera dijo, a la que recurren los maestros de decir si no aprenden no es mi problema. ajá, sí, sí, Creo que tal vez igual podrían, bueno, recurrir a eso, ya en la desesperación por la diversidad que hay en los alumnos, claro, sí, muy buena uno de ellos, observación, sí. porque tan solo aquí, no sé si había comentado recurso, le ayudé a algunos niños Ujú, con sus tareas. Ahorita como estaba la pandemia, igual algunos papás no saben muy bien de esos temas, pues ese fue mi idea. Y venía una señora que dijo que cuidaba a su niño de primero de primaria, que ujú. cada que se equivocaba al escribirle, su papá le daba con un cable. Uy, Entonces el niño no hablaba, de plano no hablaba. Y a mí me tenía mucho miedo y yo la verdad soy muy, muy pasiva, así de gritar y eso no se ujú, me da. ujú, Pero no conseguía hacer que el niño hablara o me tuviera confianza por lo mismo que ya, el miedo que ya tenía que yo le fuera a claro, gritar o le fuera a pegar. ujú, Y igual vinieron después unas gemelas, supongo que se podría decir que muy activas, ujú, porque como llegaron se pusieron a jugar y no me pusieron ni la mínima atención. ujú. Y la avisé a esa hermana porque yo igual no supe qué hacer, en Ya, plan ayudarles, no sí, sí, claro. tanto. Y, y nada, me dijo, ni modo. Y yo me quedé como, da gracias. Ajá, Espérame, Hugo. Entonces la única forma que se me ocurrió con las niñas, porque igual pues era dinero para mí, entonces no me podía rendir tan fácil, ujú, este, fue que me di cuenta que les gustaban como los plumones o cosas para decorar. ujú. Y ya se me ocurrió, bueno, en resumen podría decirse que recompensarlas cada que hicieran algo bien, era con algo que les llamaba la atención. Ok. Y solamente así logré hacer que se aprendieran el tercero de primaria. Ujú, Y para que no sepan ni siquiera reconocer las letras, pues es una gran diversidad que hay entre los alumnos que claro. podría ser que los maestros lleguen ya a un límite de decir ya estoy harto, no es mi problema, a ver, háganlo como quieran. Sí, puede Entonces, ser. diversidad de niños y de situaciones que tienen. Claro. Y es todo por mi parte, maestro. Gracias, gracias. Muy buena tu participación, Alison. Y muy importante, porque miren, es cierto que nosotros vamos a salir con muchas herramientas, pero a veces con lo que nos enfrentemos allá afuera va a ser muy diferente a lo que nosotros llevemos. Por eso es que la educación no es una receta de cocina que me va a servir en todos lados y en todo momento, sino que todas y todos somos tan diversos, ¿no? Hay una diversidad y que eventualmente nosotros los profesores tendríamos que buscar miles de estrategias, miles de materiales didácticos para poder implementarlos y pues eso, obtener precisamente la atención de los niños, porque ese va a ser nuestro principal reto, el intentar que los niños nos pongan atención. Am, o quizás, como ahorita le pasa a su compañera Allison, ¿no? Que está su hermanito, su primo, no sé quién, su sobrinito, y está hablando y el niño pide atención, ¿no? Porque finalmente a los niños no les interesa si tú estás haciendo algo importante, si tú vienes cansado, si tú vienes estresado,
los niños o las niñas necesitan atención. Y una forma de pedir atención es precisamente, dice, es mi hermano. Muy bien. Una forma de pedir atención es estar ahí, no como de insidiosos, como molestando, pero no debemos de verlo así, ¿no? Por ejemplo, antes de iniciar la clase, yo estaba aquí con mi sobrinito y mi sobrinito me pide una cosa, me pide otra cosa y es inquieto por naturaleza. ¿Qué pasa con nosotros? Pues nosotros, por desgracia, estamos creciendo y ya nos vamos dando cuenta que necesitamos de alguna manera obtener dinero para ir sobreviviendo. En el caso de Neidy, ¿no? Pues fue una de las primeras que entró a la clase y me dice, buenos días, profe. Y su niña también, muy tierna, me dice, buenos días, profe, ¿no? Es decir, ella no entiende esa diferencia de su profesor o profesora en el preescolar a el profesor y profesora en otro ambiente. Para ella, si mi mamá lo dice, es que está bien, ¿no? Y en ese sentido, nosotros debemos de buscar ciertas alternativas para que podamos de alguna manera, alcanzar pues su atención, ¿no? Buscar esas maneras diferentes para su atención. Algo que les interese. A veces nosotros necesitamos enfocar estos contenidos en el plan y programas, ¿no? Que nos van a presentar a nosotros dentro de un currículum para que lo apliquemos en la institución. Y si lo aplicamos tal cual, va a ser aburrido, ¿no? Necesitamos entonces buscar como ese objeto, ese conocimiento que a ellos y a ellas les interesa, ¿no? Es decir, es que a mí lo que me interesa, yo preguntaba, fíjense, otra cosa que me decían los niños, ¿no? Del bachillerato, las niñas, ¿no? Estamos viendo investigación aplicada, imagínense, ¿no? Que ya tiene que ver con tesis y que tiene que ver con esta investigación que se debe de llevar una cierta rigurosidad metodológica, y les decía, bueno, pues es que ustedes deberían seguramente tienen algo que les interesa. Y una niña me decía, sí, saber cómo está mi ex, ¿no? Y tú dices, bueno, está bien, ¿no? Esas son cosas que a ellos les interesan, o alguien me dice, es que a mí me interesa de moda, ¿no? Bueno, pues vamos a utilizar esos temas, ¿no? Que son de su interés para buscar respuestas o una investigación. Es decir, aunque no vayan a ser investigadores en algún momento, pero cuando menos que cuando estén en la universidad digan, esto lo vi en la clase de investigación aplicada, ¿no? Lo voy a aplicar. Dice su compañera Carla, ganarnos la confianza de los alumnos. Claro, esa confianza es muy importante, ¿no? Que, bueno, se requiere todo un proceso, hay que trabajar para ganarse la confianza y que, bueno, en mi caso tengo una tesis de cómo generar la confianza, ¿no? Pero que siempre el generar la confianza en contextos nuevos es difícil, lleva todo un proceso. No es de la noche a la mañana, sino que hay todo un proceso de generación de la confianza. ¿Y para qué se genera la confianza? Pues para que eventualmente podamos empatizar con los otros y con las otras, y también para que podamos precisamente pues ganar esa atención de los jóvenes, de los muchachos, ¿no? En ese sentido. Entonces, las estrategias didácticas pueden ser muchas y muy variadas, ¿no? Yo recuerdo que en el bachillerato intentamos
aplicar la lectura y pedimos que los jóvenes o las señoritas, pues eso, leyeran, ¿no? Leyeran. Bien, compañera Angélica, no sé si quieras participar, dar tu opinión. Vi tu mano levantada hace un momentito, pero de repente te saliste. No sé si quieras. Sí, bueno, Adelante. la lectura nos hablaba sobre que el material didáctico pues abarca todo tipo de elementos y que están diseñados para la enseñanza. Por ejemplo, lo que mencionaba la compañera Neidi, están lo que son los libros, los carteles, los mapas, las fotos. Y bueno, también debemos considerar que los materiales didácticos pues son aquellos equipos que nos ayudan a presentar y a desarrollar los contenidos para que se desarrolle un buen aprendizaje del alumno. Okay. Y también otra cosa, es importante implementar la motivación como docente o profesor a los compañeros, a los alumnos, para que así se motiven y puedan participar en las clases o les interese. También es importante desarrollar temas de su agrado para que puedan desarrollar su aprendizaje. Ok. Ok, muchas gracias, Angélica. Muy importante la última parte que menciona la compañera Angélica, ¿no? En este sentido de que dice puedan desarrollar su aprendizaje, ¿no? En ese sentido, nosotros como docentes no vamos a desarrollar el aprendizaje de nadie, no es posible. Buscamos estrategias, en este caso herramientas didácticas, ¿no? Metodologías, formas, otro tecnicismo podría ser artilugios, para que de eso se tomen los jóvenes y ellos construyan su propio aprendizaje, ¿no? Que ellos lo construyan. En el caso de Allison, comenta, bueno, es que eran muy hiperactivas estas niñas y no me hacían caso y pedí ayuda y me dijeron, ah, pues ya ni modo. Y entonces Allison dice, pues no me puedo quedar así, ¿no? Espérenme, es que se vino aquí el niño. ¿Qué te pasó? Un segundito. Bueno, en ese sentido, ella lo que hace es precisamente buscar pues alguna estrategia, ¿no? Y cómo se dio cuenta de la estrategia que iba a aplicar, ¿no? Para que pudieran las niñas aprender algo. Dice, están en tercero de primaria y todavía no conocen las letras, o al menos así me quedó lo que escuchamos. Ah, bueno, se dio cuenta que le gustan los marcadores, los plumones, etcétera, y entonces se les premia, ¿no? Hacen algo bien y se les premia. Eso es parte del conductismo, ¿no? Fue conductual la compañera, pero funcionó, fue una estrategia que funcionó. En ese sentido, nosotras vamos a utilizar estrategias, metodologías, herramientas didácticas que quizá sean en algún momento muy arcaicas, o que entre comillas lo pongo, ¿no? Que son teorías educativas que son, digamos, ya muy pasadas, y que se supone que nosotras, siendo pedagogas de la actualidad, ya no deberíamos de usar ese tipo de estrategias. Sin embargo, queda claro que muchos de nosotros necesitamos ser llevados de la manita para que eventualmente nos vayan soltando y entonces empecemos a buscar la manera de cómo aprender. Es por eso que se nos comparten todas estas teorías del conocimiento, ¿no? Para que podamos usarlas, para que las tengamos ahí como un bagage de herramientas de conocimiento teóricas, y las podamos utilizar
de acuerdo a las necesidades en las que nos encontremos. Y en ese sentido, Allison fue lo que intenta hacer, ¿no? Es decir, yo me enfrento a la realidad. No hay otra manera de aprender. Miren, en metodología existe una máxima, ¿no? Una máxima que es la creación del conocimiento se da en la relación del sujeto que conoce frente al objeto que está conociendo. Hay una relación. ¿Qué significa? Que no podemos aprender, digamos, de una buena manera si no estamos en relación con el objeto del conocimiento. En ese sentido, la analogía sería, ¿cómo aprendo a manejar un coche bien? Es cierto que voy a aprender viendo, pero ¿cuándo es que voy a saber manejar? Pues bueno, manejando, ¿no? ¿Cómo voy a generar bien significativamente ese conocimiento? Pues manejando, aprendiendo a meter las velocidades, etcétera, etcétera. ¿Cómo aprendo a bailar? Pues bailando. ¿Cómo aprendo a jugar un deporte? Pues jugando ese deporte. Es decir, todo lo hacemos en relación con. Adelante, compañera Angélica. Bueno, también quiero comentar una experiencia que tuve en la secundaria, que a muchos de mis compañeros les perjudicó para siempre, porque teníamos una profesora y entonces ella era como que discriminaba. Entramos todos los compañeros y creo que todos demostrábamos esfuerzo. Entonces ella empezó a discriminar a los que no sabían y los apartó de los que sí sabían. Entonces hizo dos filas, los apartaba. Aquí los que no sabían y allá los que sí sabían. Entonces siempre tomaba en cuenta los que sí sabían para todo, les daba material didáctico, por así decirlo, y a los que no, ni siquiera les prestaba atención, o sea, simplemente los ignoraba. Entonces, muchos de mis compañeritos no aprendieron básicamente nada gracias a, por así decirlo, a que la maestra nunca les prestó atención, nunca les preguntaba, nunca les daba material de apoyo, simplemente, o sea, no le importó. Y creo que aquí la profesora cometió un grave error porque al lugar de que los motivara y que dijera, ¿saben qué? Voy a ponerles atenciones a ustedes que no desarrollan muy bien su conocimiento, les voy a prestar libros, les voy a dar información, los voy a motivar que sigan para adelante. Al contrario, los desmotivó y algunos hasta se salieron, por así decirlo. Sí, fíjate, muchas gracias, Angélica, muchas gracias. Fíjense que es muy importante nuestra figura como profesores. Una pequeña acción nuestra puede ser la más mínima y que nosotros no le demos importancia, puede sesgar una vida educativa, ¿no? En ese sentido. Es decir, si es importante la motivación, es importante buscar esa confianza, es importante intentar aterrizar todo el conocimiento en la práctica, son importantes esas cosas. Y si no se tiene eso, lo que decían sus compañeras también, esa pasión de enseñar, podemos provocar, pues eso, que haya una deserción. Por eso siempre es importante que nosotros busquemos las estrategias. Ahora, como les digo, puede ser que nosotros vayamos muy bien preparados y de repente haya una decepción porque los muchachos no la reciban como nosotros esperamos, pero que es la cotidianidad. Necesitamos seguir buscando nuevas estrategias, buscar espacios, buscar metodologías, buscar herramientas didácticas, ¿no? O artilugios que nos puedan precisamente, pues eso, ayudar a alcanzar el conocimiento. Dice la compañera Angélica, es que desde un principio hubo una separación, ¿no?
los inteligentes de los burros, los que sí sacan 10 de los que no saben nada, a los que sí les voy a poner atención y a los que no vale mi tiempo. Esa no es una perspectiva pedagógica, dice Angélica. Lo que debería de haber hecho es que, pues si ya hizo la separación, hubiera sido únicamente para ponerle más atención a los que menos podían, ¿no? Es más, pedir apoyo como estos monitores a los niños que sí sabían más y que nos ayudaran con los que no sabían más. ¿Para qué? Pues para que eventualmente todos lográramos el aprendizaje a un mismo nivel, ¿no? Eso sería lo correcto. En ese sentido, bueno, enfrentarnos con la realidad nos va a cambiar la perspectiva de las estrategias o de las herramientas didácticas que vamos a aplicar. Para ir finalizando, adelante compañera Dulce. Pues como bien mencionaban mis compañeras, es importante motivar el aprendizaje de los alumnos y pues despertar el interés, como yo por ejemplo cuando iba yo en la secundaria tuve una experiencia que la profesora nos dijo que íbamos a realizar un examen sobre, me parece que eran las partes de un animal y como que no, pues, dijimos, nomás lo buscamos así en Google y ya lo ponemos en el examen, como que se nos hizo un poquito fácil y pues como que no nos motivaba, como que era algo común. Pero cuando ella nos dijo que íbamos a experimentarlo nosotros, que teníamos que abrir un conejo, me parece, abrirlo todo, muerto, pero pues ya abrirlo todas sus partes y ir conociendo cada una de sus partes, pues fue una experiencia muy buena. Claro. Gracias, Dulce. Sí, en ese sentido, buscar las estrategias, ¿no? Buscar el aterrizar la teoría en la práctica, que creo que es lo que nos hace falta pues a muchos de nosotros los profesores. Adelante, Carla. Gracias, profe. Bueno, yo una vez leí una imagen en Facebook que decía que las materias no eran aburridas ni pesadas, sino quien hacía que fueran así eran los profesores. Y creo que sí tiene muchísima razón. Anteriormente, bueno, en la prepa, cuando yo iba en bachiller, a mí no me llamaba nada de atención la literatura ni nada de eso. Y llega una profesora y nos hace ver la literatura de otra forma, la poesía, los libros y todo eso, y empieza a llamarme atención y gracias a eso actualmente soy fanática de la poesía y de la lectura, entonces por eso le doy como esa razón a esa imagen que leí, que las materias no son aburridas ni pesadas, sino quien las hace así son los profesores. Claro. Y es que a lo mejor a veces el profesor sí se quiere esforzar, pero no tiene las herramientas de cómo lograr ese esfuerzo, ¿no? De hecho, como bien lo dices, algo que no me gusta, pero es porque no lo he visto con la pasión que el otro lo ve. Seguramente en este ejemplo tan cotidiano que nos pones, seguramente la maestra que daba literatura le apasionaba la literatura y entonces les contaba historias, les contaba los libros que ella había hecho o la poesía, etcétera. Y entonces ver a alguien apasionado por lo que hace, usted propone también como seguir ese ejemplo, ¿no? Es decir, seguramente muchas de nosotras estamos aquí estudiando esta carrera porque alguien me gustó cómo daba clases y a lo mejor no estudió pedagogía, ¿no? A lo mejor le apasionaba lo que hacía y buscaba las herramientas y entonces fue aprendiendo de pedagogía. Y por eso es que creo que muchas de nosotras estamos aquí en este sentido de pues conocer, ¿no? Las mejores maneras de llevar el aprendizaje a lo más alto, es decir, un aprendizaje significativo, como por ejemplo el hablar. Nunca se nos ha olvidado hablar, ¿no es cierto?
por ejemplo, el caminar, ¿no? Es decir, tenemos ciertos aprendizajes significativos. O cuando aprendemos a manejar una bicicleta, aunque la dejes de manejar por mucho tiempo, cuando te vuelves a subir a ella, aunque quizás al principio te caigas, te empiezas a caer, no pasa mucho tiempo cuando tú otra vez vuelves a ser tan bueno con la bicicleta, ¿no? Bien, es correcto, Carla, lo que bien se aprende nunca se olvida, que podríamos resumir eso en la teoría cognitiva, como lo que hablaba Ausubel, ¿no? Que es el aprendizaje significativo. Que en palabras de nosotros, simples mortales, podríamos decirlo, lo que bien se aprende nunca se olvida, ¿no? Es algo que se nos queda ahí. Bien. No sé si alguien tiene alguna otra, algún otro participación, y si no, le vamos a dejar ahí la lectura que sigue. La lectura que sigue es precisamente ya de la unidad 2, que es análisis de diferentes modelos del acto didáctico. Denme un segundito. Lo voy a poner aquí. Pedagogía cuarto y es... materiales didácticos. Bien, sería la sesión 4. Sesión 4, y el tema que sigue es análisis de diferentes modelos del acto didáctico. Es la 2.1. 2.1. Análisis de diferentes modelos del acto didáctico. Bueno, de ahí me van a realizar un video explicación, ¿sale? Un video explicación. Me parece que esa lectura no la tienen en las lecturas que les envié, pero en breve se las envío, ¿sale? Para que ustedes puedan hacer su trabajo. Bien, no sé si tengan alguna preguntita, algo que comentar, una conclusión, algo, ¿no? ¿Todo bien? Todo bien. Profe, ¿puedes repetir la tarea, por favor? Claro, Claudia, claro. Gracias, Cristal. Es la 2.1, que sería análisis de diferentes modelos del acto didáctico. Que justamente creo que ya platicamos un poquito de esas diferentes formas o modelos de actos didácticos desde nuestra experiencia, pero vamos a reforzar a la próxima clase, y de ahí me van a traer un video explicación o me envían un video explicación. ¿Sale? Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. No sé si tienen algo que comentar, y si no, le vamos a dejar aquí. Ok, creo que nos veríamos entonces las próximas clases. Bueno, una próxima clase, y recuerden, las que ya terminaron con estadística, solamente aquellas que me faltaron las voy a revisar esta semana. Las que no, ya les envié, o ya pueden entrar a la plataforma y ver su calificación. Me parece que se tomaron muchas cosas en cuenta. Hubo 2 trabajos que fueron calificados por la plataforma y un tercer trabajo que fue calificado por mí. Me parece que sí le faltó un poquito de más cosas a la infografía, pero sin embargo sí se intentó calificarles lo mejor posible. Y las que ya
lo terminaron, pueden seguir con la plataforma, ¿no? Sigan trabajando con las plataformas. Ya vienen casos más de hacer cálculos. Si es necesario, podemos ir a la institución y trabajamos un día en en ese sentido. Y en el caso de las que no han subido nada a la plataforma, les insto a que lo hagan. Ya solamente queda esta semana. Si no lo hacen, aunque lo suban al final, en la último momento de espacio que da la plataforma, yo ya no podría calificarlo porque ahora también se me cierra en ese momento, ¿no? No se me hace lógico, pero ahora así está. Entonces sí les insto por favor a que realicen sus trabajos en la plataforma. Bueno, eso sería todo de mi parte. Nos veríamos en la próxima clase. Cuídense mucho. Un abrazo a todas y nos vemos pues mañana, me parece.